Que el Señor les bendiga, Dios les guarde grande y abundantemente en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Como dice el Salmo 128, 118, versículo 24. Este es el día que Jehová nos ha dado. Alegrémonos y gocémonos en él. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, el día lo hizo Jehová y nos vamos a gozar en él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha dado vida, que nos ha dado perdón de nuestros pecados y que nos ha sostenido y nos ha mantenido hasta el día de hoy, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras debilidades. El Señor es quien nos ha mantenido en pie. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él, porque Él es digno de gloria y alabanza. En esta mañana yo traigo un tema que es una alerta para que nosotros estemos velando, para que nosotros podamos estar atentos, alerta, ya que nosotros los creyentes tenemos una lucha que no es contra carne, que no es contra sangre, que es contra huestes espirituales que nosotros no vemos, pero que están allí al acecho, que están allí vigilándonos, que están allí espiándonos para poder derribarnos. Y nosotros, cuando ignoramos esta verdad, cuando nosotros ignoramos que tenemos un enemigo que es más poderoso que nosotros no descuidamos, pero el enemigo no se descuida. Entonces, para el objetivo de esta enseñanza es, debemos de velar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está vivo, Dios lo revivió por su palabra, por su Espíritu Santo, pero todavía tenemos una carne que está todavía en rebelión contra el Espíritu. Y hay una lucha terrible entre el Espíritu y la carne. Y cuando el Espíritu está débil, vence la carne. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros caemos derrotados, caemos vencidos delante del enemigo, porque hemos descuidado nuestras debilidades. En esta mañana yo tengo aquí, el tema es cuidando el talón de Aquiles. Tal vez usted no ha oído esa mitología, tal vez usted no sabe de qué se trata, pero se trata de un niño. Esta es una mitología griega, de un niño que su madre quería hacerlo inmortal. Ella quería tener siempre a su hijo, y en el río sagrado de Grecia llamado Estirge, ella lo sumerge para hacerlo inmortal. La madre de este niño cree en la inmortalidad y ella toma al niño y lo sumerge dentro de aquel río que para ellos era sagrado. Pero ella olvida sumergir los dos talones de su hijo. Ella toma al niño, lo sumerge, pero quedan los dos talones
sin sumergir, sin hacerse inmortales, sino mortal. Y pasa el tiempo y el niño crece. El hombre se hace un gran guerrero, se hace un gran peleador y todas estas cosas, y el enemigo le lanzaba las flechas y él se las arrancaba y se las quitaba y seguía luchando porque él era inmortal. Y los grandes ejércitos le tenían temor a Aquiles cuando habían en las guerras, y entonces decían: Aquiles viene con sus hombres. Los soldados temblaban porque Aquiles era inmortal. No había nada, ni flecha ni nada que lograra herir a Aquiles. Pero Aquiles tenía una debilidad. Aquiles no sabía que no hay nadie inmortal, que el único inmortal es Dios. Pero él no lo sabía. Cuando la madre descubre que no sumergió los talones de su hijo dentro del río sagrado, ya es tarde, porque ya no puede hacerlo, era una sola vez. Y así pasa el tiempo. Y cuando llega la guerra de Troya con los grecos, con los de Grecia, la debilidad de Aquiles lo va a llevar a la muerte. Ya la madre le había dicho a él: si vas a esa guerra, no te voy a ver más, porque ella sabía que su hijo tenía una debilidad, y que en esa guerra era de vida o de muerte. Pero Aquiles tenía una debilidad, no solamente en los talones, sino también en el corazón. Aquiles se enamoró. Aquiles se enamora, y cuando empieza la guerra entre Troya y Grecia, él corre hacia Troya para salvar a la mujer que él amaba. Y cuando él llega a Troya, Troya está ardiendo, ardiendo Troya. Y él consigue a la mujer y está pidiéndole que se vaya, que escape con él. Pero hay un príncipe de Troya que lo ve y empezó a lanzarle flechas a Aquiles. Aquiles pensó arrancarse las flechas y quitárselas y botarlas, pero él lo que no sabía era que el príncipe de Troya le había lanzado las flechas al talón. Y cuando las flechas entraron en su talón, Aquiles cayó herido, y Aquiles muere porque su punto débil, su debilidad, había sido herida. El inmortal Aquiles, el poderoso Aquiles, tenía una debilidad. Él jugó con su debilidad. ¿Y a qué viene toda esta historia mitológica?
viene a lo que voy a leer en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 12. Una advertencia que nos hace el Señor a todos aquellos que nos creemos invencibles, que nos creemos inmortales, que creemos que nada puede dañarnos, que podemos jugar con el poder y con la gracia que Dios nos ha dado. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y en su versículo 12, el Señor nos advierte lo siguiente, y voy a leerlo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire, vele, atento, que no caiga. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, nos llama, o allá cuando el Señor se iba hacia el cielo, hacia su lugar eterno, allá donde a su gloria, Él le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Revistió de poder a sus discípulos, pero ya también había dicho: todo aquel que en Él cree tiene el poder, tiene poder del Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo, está bajo la protección de las alas del Altísimo, está revestido de poder. Pero tenemos un error, y es que muchísimas veces nosotros abusamos de ese poder. Nosotros no entendemos que para que nosotros podamos ser más que vencedores, nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, y no podemos jugar. Como se le advirtió, tenemos que cuidar nuestra salvación, no jugar con ella, no jugar con la gracia que Dios nos ha dado. Aquí le jugó con el poder y la inmortalidad y cayó vencido. El creyente, o nosotros los creyentes, muchos de nosotros hemos jugado con esa gracia, hemos jugado con ese poder, y son cantidades de ministros, son cantidades de creyentes que han caído vencidos por el príncipe de Persia. El Señor Jesucristo dijo: viene el príncipe de este mundo, viene el príncipe de este mundo. Pero Él no tenía ningún punto débil. Sin embargo, Él no lo enfrentó. Nosotros lo enfrentamos porque somos poderosos, porque somos superpoderosos. Pero la palabra de Dios nos advierte a nosotros que tenemos que estar el que habita al abrigo. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, el Señor no lo enfrentó con su poder, lo enfrentó con la palabra, lo enfrentó bajo, se sometió a la voluntad y a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos que velar, porque el príncipe de Persia también tiene flechas, tiene dardos, y también conoce nuestros puntos débiles.
sabe que tenemos el talón de Aquiles. Todos nosotros tenemos una debilidad, tenemos un talón de Aquiles, y cuando el príncipe de Persia, cuando Satanás descubre ese punto débil en nosotros, por allí va a lanzar sus flechas, por ahí va a lanzar sus dardos, por ahí nos va a tumbar, nos va a derribar, nos va a vencer. Por eso es que la palabra nos manda a mirar, a velar cuál es mi punto débil, cuál es mi talón de Aquiles. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra del Señor nos dice que Satanás anda como león rugiente. Es el espía, espiando tu vida, espiándote por dónde te va a tumbar, por dónde va a enviar tu flecha, para que tú caigas de la gracia del Señor. Nosotros encontramos y vamos a ver hombres poderosos de la Biblia, hombres que tenían la unción y el poder de Dios, lo vemos sin embargo heridos, porque el Satanás descubrió cuál era su talón de Aquiles, cuál era su debilidad, y por allí los atacó. Tenemos a Sansón, un hombre que tomaba las puertas de la ciudad y se las echaba al hombro, y se las llevaba y las montaba en la colina. Un hombre que mataba leones, un hombre que con una quijada mató 1000 filisteos, pero tenía un talón de Aquiles, tenía una debilidad, y Satanás descubrió la debilidad de Sansón, descubrió el talón de Aquiles de Sansón, y Satanás lanzó sus flechas, lanzó sus dardos en el talón de Sansón, y Dios le había dado una misión a Sansón. No era morir con los filisteos, era libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, Sansón herido en la parte más débil que tenía, no en su poder, no en su fuerza, sino en su talón más débil que tenía, que eran las mujeres. 3 mujeres llevaron a la ruina a Sansón, y Sansón murió en las rodillas de una mujer. Sansón cayó herido en las rodillas, en las piernas de Dalila, porque allí lanzó el príncipe de este mundo su flecha y su saeta. David era un hombre que amaba a Dios. David, podíamos decir que amaba a Dios con locura. Lea los salmos de David hacia Dios. Amaba, adoraba a Dios. Pero David tenía un talón de Aquiles. David había vencido ejércitos. David había luchado con leones, con todo lo que tuviera fuerza. Él vencía. Era un vencedor. Era un hombre que tenía poder. Pero tenía el talón de Aquiles. David, igual que Sansón, el diablo le descubrió cuál era su debilidad, cuál era su talón de Aquiles, y allí lanzó la flecha, allí lanzó Sansón, el diablo lanzó la flecha, haciendo que David cayera, derrotado delante del enemigo, por una mujer desnuda, por una mujer impúdica.
por una mujer que tenía que cuidar su reputación porque era una mujer casada, pero fue usada por el diablo, fue usada por el príncipe de Persia. Y Sansón, que tenía el talón de Aquiles, que tenía debilidad por las mujeres, no supo discernir la trampa, no supo discernir cuál era la trampa que el enemigo le había colocado allí con aquella mujer. Y en vez de huir, en vez de entrar de nuevo a sus aposentos, se queda allí. Y las flechas de Satanás entran en su debilidad, entran en su talón de Aquiles. Y nosotros vemos a David pagando las consecuencias, no solamente él, sino su familia, el pueblo, todos pagaron la debilidad de David por las mujeres. Conocí a un hombre que él sabía que en el mundo su debilidad eran las mujeres. Y estaba, según él, se había entregado al Señor. Pero cuando las mujeres salían de su fábrica, de su trabajo, allí estaba él parado para mirarlas, para observarlas. Él estaba jugando con su debilidad. Cuando cayó en adulterio, cuando cayó en pecado, el enemigo había descubierto su talón de Aquiles. Hay hombres que su debilidad eran las bebidas alcohólicas y no pueden pasar por un bar donde hay allí bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque caen en la tentación, pero es que tu talón son las bebidas. Tienes que escapar de los lugares donde las están vendiendo. Porque tienes una debilidad, tienes el talón de Aquiles. El que fumaba droga no ande con gente que fume droga, porque ese es tu talón, tu debilidad, tu talón de Aquiles eran las drogas. ¿Y cuál entonces es el problema o lo que Dios nos alerta? El que esté firme, mire que no caiga. Si usted tenía una debilidad de esta clase, no pase por allí, no juegue con sus talones, porque sus talones son débiles y el enemigo sabe por dónde va a lanzar la flecha para hacerte caer. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a un hombre que tenía el talón de Aquiles, y aunque andaba con el Señor Jesús, aunque el Señor Jesús le dio un cargo, el Señor lo hizo tesorero del dinero del grupo, pero Judas tenía un talón de Aquiles, tenía una debilidad y era el dinero. El dinero del grupo lo robaba. Tenía una debilidad que era el poder. Él era un guerrillero y aunque andaba con Jesús, la obra de Jesús no halló cabida en su corazón. Lo que Jesús vino a hacer a él no le importaba. Él no quería un perdonador de pecados. Él quería un hombre que destruyera o que los libertara del poder de Roma. Ese era su talón de Aquiles. Por eso vendió a Jesús. Por eso, porque lo decepcionó. El Señor Jesucristo lo decepcionó. El Señor Jesucristo no era el hombre que él esperaba que
que fuera. Tenía un talón de Aquiles, tenía una debilidad. Su debilidad era el robo. Su debilidad era el poder. No podía, cuando la María derrama sobre el Señor el perfume, el que primero dijo hay que venderlo por 300 denarios, fue Judas. Pero no era porque le importaban los pobres. A él no le importaba nada a los pobres. A él le importaba era que 300 denarios en el arca del tesoro de la iglesia, eso era un manjar para él. Ese era su talón de Aquiles. Era un ladrón. Y andaba con Jesús. Y estaba con Jesús. Y el Señor lo mandó a predicar. El Señor lo envió con los 12 a predicar, a sanar enfermos. El Señor le dio confianza. Pero tenía una debilidad. Tenía el robo en el corazón. Y allí lo atacó Satanás. En su talón de Aquiles, por 30 monedas de plata te vendo a Jesús. Y lo vendió. Satanás lanzó su flecha y lo hirió. El dinero y el poder. Judas nunca le permitió al Señor sumergirlo, no en el río Tíber, no en el río donde sumergieron a Aquiles, sino en el río de la sangre de Jesucristo. Porque si nosotros tenemos una debilidad y nosotros reconocemos que tenemos esa debilidad que nos va a vencer, tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, por aquí voy a caer, por esta debilidad que me está llevando a la ruina, a la muerte, por aquí te la entrego, Señor. No solamente baña mi cuerpo, como le dijo Pedro, Señor, sumerge mis talones, desde mis talones, Señor, hasta la punta de mi cabeza, sumérgeme en tu sangre. Hay que reconocer la debilidad que tenemos, por eso es que caemos, por eso es que el príncipe de este mundo lanza su flecha y nos tumba, porque no reconocemos la debilidad que tenemos y no traemos al Señor esa debilidad. Hay que traerla. La madre de Aquiles le dijo: si vas a esa guerra, no te voy a ver más. Y si nosotros seguimos con esas debilidades, luchando esta guerra con el diablo y con los demonios, le voy a decir: vamos a caer como Aquiles delante del príncipe de Persia, de Troya. Y por último tenemos a Demas. Demas andaba con el apóstol Pablo. Eso quiere decir, hermano, que no importa el tiempo que tengamos en la iglesia, que no importa el cargo que tengamos, que no importa la amistad que tengamos con los líderes, con los oficiales mayores de la iglesia. Todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. Demas era un ministro y andaba con Pablo y andaba con el doctor Lucas. El apóstol Pablo le dice en Colosenses 4:14, Demas es mi colaborador. Le dicen en Filimón 2:14, Demas y Lucas y los otros que estaban allí con él. Allí estaba Demas.
Ahí estaba Demas. En las campañas de Pablo, en las instalaciones de la iglesia, estaba Demas. Demas andaba cubierto como un gran apóstol, pero Demas tenía un talón de Aquiles. Demas tenía una debilidad que no la confesó. Ahí estaba Pablo. ¿Por qué no le dijo a Pablo? ¿Por qué, si él conoce a Pablo, si es amigo de Pablo, si es amigo de Lucas, si anda entre la crema de la iglesia, de la iglesia primitiva? ¿Por qué no le confesó al Señor lo que sentía? Para que Dios lo fuera alabado, para que el Señor lo fuera sumergido, no solamente el cuerpo, sino los talones. Pero Demas amaba al mundo, aunque andaba con Pablo, aunque andaba dentro de la crema de la iglesia primitiva. Demas amaba al mundo, esa era su debilidad. Amaba lo que había en el mundo, amaba lo que ofrecía el mundo. Y en el libro de Segunda de Timoteo conseguimos cuando le dice a Pablo, o Pablo le dice a Timoteo: Demas me ha abandonado amando al mundo, y se fue a Tesalónica. El talón de Aquiles, el talón que no fue sumergido. Y eso quiere decir, hermanos, que ninguno de nosotros somos invencibles. Que por eso es que hay que velar, por eso es que hay que mirar, por eso es que hay que permitirle al Señor que nos sumerja todos. Todo, espíritu, alma y cuerpo deben de estar sumergidos bajo la sangre del Cordero, porque tenemos un enemigo que está vigilándonos, que está acechándonos, que está espiándonos y que conoce nuestras debilidades y que conoce por dónde podemos caer y que sabe que para él no hay ni jerarquía ni nada. Grandes hombres de Dios, ministros de Dios, pastores de Dios, profesores bíblicos han caído bajo las flechas del enemigo, porque no somos invencibles, porque todos tenemos debilidades, porque todos todavía tenemos un talón de Aquiles que no le hemos entregado al Señor. Por eso dice la palabra: al que piense estar firme, mire que no caiga. Entréguele sus talones al Señor, entréguele sus debilidades al Señor. El Señor se encargará de cubrirte, como no pudo la mamá de Aquiles protegerlo y cuidarlo. Dios sí puede protegerte y cuidarte de las flechas del enemigo. Vela, atento, porque tú tienes un talón de Aquiles. Y en ese talón, Satanás, el príncipe de este mundo, está esperando para lanzar su flecha y hacerte caer y destruirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor nos guarde a todos, porque aunque uno esté viejo, aunque uno no ande en el mundo, uno tiene un talón de Aquiles. Pero el Señor te está pidiendo en esta mañana esos talones, ese talón que nos ha sumergido en la sangre de Cristo.
y que te puede destruir como destruyó a Sansón, como destruyó a David, como destruyó a Demas, a Judas y a tantos hombres y mujeres que servían al Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a pedir al Dios que nos bendiga y nos ayude. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Usted mismo nos advierte, Señor, de que somos débiles. El poder está en ti, Señor. El poder y la victoria, Señor, la tenemos contigo, Señor. Por eso te pedimos que nos guarde, que nos ayude. Señor, sumérgenos, Señor, en tu sangre. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que nada quede, Señor, fuera, Señor, de tu alcance, fuera, Señor, de tu sangre. Protégenos, guárdanos, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre por siempre. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendice cada hermano, bendice cada hermana. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.